En los últimos días se conoció el informe de Contraloría en el que se establece indicios de responsabilidad penal por la contratación para la explotación del campo Zingue. Entre los 21 mencionados en ese informe consta el vicepresidente Jorge Glass. En 40 fojas, el informe de Contraloría establece indicios de responsabilidad penal contra 21 involucrados en la adjudicación del campo Zingue, cuyas reservas habrían sido alteradas, perjudicando al Estado. En el informe suscrito por el Contralor Pablo Celis se hizo un análisis de todo el proceso de contratación entre el Estado ecuatoriano y el consorcio Digoil Gente Oil, a cargo de la explotación del crudo. Se encontró, por ejemplo, que según estudios del campo Zingue tenía reservas de hasta 2 millones de barriles para explotación en 20 años. No obstante, apenas transcurridos 3 años y medio de la explotación, la contratista ya ha extraído más de 4.7 millones de barriles. La Contraloría señala como responsables a varias autoridades de entonces, entre ellos Wilson Pastor como ministro de Recursos Naturales No Renovables, Jorge Glass Espinel como el ministro coordinador de sectores estratégicos, Carlos Pareja Llanuselli como viceministro de Hidrocarburos, José Burgos Zambrano, quien realizó los estudios de patrimonio, y Silvana Pastor Tapia, apoderada de Gente Oil, entre otros. Por su parte, el fiscal general Carlos Vaca asegura que ya se trabaja en la investigación de todos los elementos que han sido proporcionados por la Contraloría General del Estado en este informe con indicios de responsabilidad penal. Aquí presumen la existencia de peculado. Por el fuero del que gozan los involucrados, Carlos Vaca ha asumido el caso y confirma el inicio de la investigación. Una de las que está mencionada es del ingeniero Glass cuando él ejercía las funciones de ministro coordinador de sectores estratégicos. No hay una determinación típica, pero se está analizando potencialmente un delito de peculado. Por ahora descarta un posible pedido de medidas cautelares por un tema de procedimiento. El proceso indagatorio puede durar hasta 2 años y aún no se prevé la formulación de cargos. En el momento en el que vayamos a imputar un delito, si existe elementos que confirman el indicio de responsabilidad de la Contraloría, en ese momento estableceremos cuáles son los mecanismos, quiénes son los imputados, a quiénes vamos a imputar, qué restricciones legales tenemos respecto a esos imputados o no. Y más información sobre esta adjudicación. El dato de las reservas lo elaboró el subsecretario de Estudios de Patrimonio Hidrocarburífero y se destaca que 3 meses después fue enrolado como empleado del consorcio contratista. La Contraloría observa además que a los 14 días de haberse firmado este contrato, la hija del ministro Pastor se enroló como directora financiera y vicepresidente de la contratista Gente Oil. Pablo Celis ha determinado, por un lado, los indicios de responsabilidad penal, cuyo caso está ya a cargo de la Fiscalía. También la responsabilidad civil, con una glosa establecida de 5.2 millones de dólares y que podría ser más. La responsabilidad administrativa, que implicaría la destitución de los funcionarios y una multa. De momento corre el tiempo para que los involucrados conozcan las acusaciones y emprendan su defensa. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Y damos la bienvenida ya en el estudio de los desayunos de 24 horas en Quito al experto petrolero Augusto Tandazo. Muy buenos días, doctor, gracias por acompañarnos. ¿Es tan grave lo que ha sucedido, lo que ha pasado con el campo Zingue, que por un lado el informe de Contraloría establece indicios de responsabilidad penal para 21 funcionarios, entre ellos el vicepresidente Jorge Glass, y por otro lado escuchamos al fiscal que habla de un posible delito de peculado? Gracias por la entrevista. Buenos días a los televidentes. Este es un caso que no puede dejar de pasarse de lado porque es un caso de replay y porque tiene un impacto enorme en la industria petrolera, porque si se utilizan los argumentos que utiliza la Contraloría General del Estado, sencillamente tendrán que caerse todos los contratos petroleros, los de prestación de servicios, los de recuperación mejorada, y adicionalmente ya no tiene sentido la ronda de campos menores, como tampoco tendrá sentido la negociación con Sacha, ni tendrá sentido la ronda que se viene para el tema de Suroriente, y lo voy a explicar. Primero, este tema tiene 2 partes. La primera es el grado de participación de la hija del exministro Pastor en este tema. Yo escuché todo el preámbulo que hacen para la presentación de esta noticia, y claro, cuando no se tiene la investigación se repite automáticamente los errores de lo que se dice y se termina diciendo cosas que no las son.
Voy a decir, comenzando diciendo por esto, no es a los 14 días de que se adjudicó este contrato que la hija del ministro Pastor se hizo cargo de la empresa contratista. Mire cómo lo dicen. ¿En cuánto tiempo La fue, hija del doctor? el contrato se firma el 23 de septiembre del 2011. El 14 de mayo del 2012, no son 14 días, la hija del del ministro Pastor se hace cargo como vicepresidenta administrativa financiera de otra empresa, no de la adjudicataria, sino de otra empresa que termina luego recibiendo los derechos y obligaciones del campo y las participaciones en el consorcio. Pero esto se da recién, se autoriza el 15 de agosto del 2013, cuando ya no era ministro Pastor, y además esto se firma el 12 de septiembre del 2014, ahí sí por la hija del ministro Pastor, en calidad de apoderada de la nueva empresa, no de la que fue adjudicada inicialmente en del 2011. Por lo tanto, desde su punto de vista, ahí no habría ningún tipo de irregularidad, doctor. Legalmente puede haber algo que se puede cuestionar y que hacía la hija del ministro allí, desde la pero parte legalmente, yo soy, ni siquiera eso, yo soy abogado. Entonces aquí tienen que decir, se violó el artículo tal, porque aquí no es cuestión de acusar por acusar, porque la Contraloría está acostumbrada a sacar informes de indicios de responsabilidad penal, pero no describe los hechos sucedidos y no de alguna manera no orienta a la Fiscalía para decir, a ver, el vicepresidente está violando la ley o la Constitución en este caso, los viceministros en este otro, no, que es una cuestión general. Ahí caiga quien caiga y verán cómo se defienden. Ahora viene el segundo tema. ¿El contrato fue beneficioso o perjudicial para el país? En primer lugar, se habla de que la convocatoria de licitación se la hizo con un bloque que no estaba delimitado. Aquí están los dos documentos de la delimitación, tanto del contrato del 2008, 3.446 hectáreas, y del nuevo contrato, 3.446 hectáreas. Era el mismo bloque, no se hagan los giles o no conocen el tema. El mismo bloque, que posiblemente faltó una certificación. Ok, métale una responsabilidad administrativa, una multa. Pero es el mismo bloque, las mismas coordenadas. No armen de esto un tema penal. Siguiente tema, permítame. Dice la Contraloría textual, si bien se cumplió con el pago de la prima, textual, no se cumplió con la obligación del mejoramiento de las condiciones estipuladas en el contrato original. Entonces ahí sí, ahí sí ya no sé qué pensar. ¿Sí han leído el reglamento para la cesión y transferencia de derechos y obligaciones de los contratos? ¿Han leído lo que dice el artículo 2? ¿En qué consiste el mejoramiento de las condiciones del contrato? Dice, el cesionario o beneficiario de la cesión o de la transferencia entregará al Ministerio de Energía y Minas por concepto de mejoramiento de las condiciones económicas del contrato original, $5,000 de los Estados Unidos de América, $5,000 por cada 1% de participación. Y esto se pagó. Entonces dicen, si bien se pagó este dinero, ¿dónde está el mejoramiento? Esto es lo que conceptúa la norma. Y esto lo han firmado. ¿Cuántas transferencias de derecho habrán hecho en el Ecuador? Deberán haberse hecho desde la fecha que se dictó este decreto unas 50 transferencias. El día de ayer, después de su declaración, el vicepresidente Jorge Glass decía hay que sincerar las cifras, y él decía era un campo sin producción, un campo que estaba cerrado y que sin embargo debía recibir como inversión $27 millones, pero recibió más de $122 millones y que ha generado para el Estado aproximadamente rentas por más de 120 millones también. Así es, pero esto tiene otras connotaciones también. Primero discuten si la empresa contratista tenía certificaciones de financiamiento. Más o menos contrataron con una empresa o inexistente o que nadie la conocía. Entonces el solo sentido común, si en el contrato se firman por $27 millones e invierten $125 millones, viene la pregunta, ¿tenían financiamiento o no? Pero aquí está el financiamiento, tanto del Banco Santander cuanto de Nacional Financiera de México, que no leyeron, no han llegado siquiera a aprender a leer y escribir los documentos que están en la adjudicación del contrato. Entonces, tenían financiamiento y la prueba más grande es que invirtieron $125 millones. Pero ¿qué dice la ley, Liz? ¿Qué dice la ley? La ley, artículo 16 de la ley dice todo lo contrario. Dice,
podrá haber una tarifa adicional, o sea, subir la tarifa para privilegiar producciones provenientes de actividades adicionales comprometidas, a fin de impulsar el descubrimiento de nuevas reservas. Y en el acta que firma el equipo de negociador con la contratista, llegan a lo mismo, se procederá a modificar el contrato estableciendo una tarifa adicional para el desarrollo de nuevas reservas. Ya, pero precisamente para que la ciudadanía lo entienda. Precisamente la Contraloría dentro de su informe dice que habría existido un perjuicio para el Estado por lo que ellos consideran se pagó en demasía la tarifa petrolera que estaba establecida en $33 por barril, cuando realmente hubo una diferencia de $1 por barril. Entonces, ellos argumentan eso dentro de su informe. Mire, no quiero con lo que voy a decir, con eso nulitar o objetar cualquier criterio en contrario. Yo tengo 45 años de experiencia en el sector energético. ¿Cuál es la experiencia que tienen los auditores de la Contraloría que examinaron este caso? Por lo visto, cero. Primero, pero lo que usted acaba de decir es preocupante porque eso pondría en duda o en cuestionamiento con otros tantos procesos que auditan ellos. Es que estos son los casos, mire usted. Fijan una tarifa ellos al antojo. Esta es mi tarifa, dice la Contraloría. Cuando la tarifa nace de un proceso de negociación. No es una acción matemática, aplasta un botón y sale la tarifa de 32.45. Eso no es así. Segundo, toman en consideración reservas posibles. ¿Qué son las reservas posibles? Aquellas que se basan solamente en información de geología y de geofísica. No se han perforado los campos. Pero doctor, y la única forma de saber si esas reservas son probadas, para que pasen al otro caso, de que sean reservas probadas, es perforando. Entonces, quieren decir un poco... ¿Cómo es esto de que hicieron mal una tarifa con estas reservas? Como que usted en un centro de acopio tiene 500 quintales de arroz. Eso es concreto. Debajo de la tierra es una incógnita. Pero es que y eso solamente se va resolviendo en el camino. Doctor, pero es que dentro del informe de Contraloría, imagino yo, les llamó mucho la atención el desfase que hay entre lo que se estableció en un inicio y lo que a lo mejor fue cambiando, dando un giro un momento que se llega a la perforación, que es lo que usted ha dicho, porque en primera instancia se tenía previsto que con esta reserva de hasta 2 millones de barriles se dé pues para una explotación en 20 años, pero en menos de 5 años ya se había superado esa cantidad. Por eso ahí surge la pregunta, ¿hubo quizás una subvaloración de reservas? ¿Falló el estudio en el cálculo de las reservas? ¿O simplemente, como usted dice, ya en el camino la situación fue cambiando, pero sí sustancialmente? Lo que se planificó para 20 años se consiguió y demás en menos de 4 años. Debería pasar a que se le coloquen una condecoración a la contratista por haber descubierto nuevas reservas e incrementado la producción. Ese es el objetivo de entregar campos petroleros. Por ejemplo, en este momento están sacando la listación de la ronda de campos menores y tiene una cantidad de reservas los 5 campos. Pero no es que tienen que explotar eso y quedarse allí. La obligación de la contratista es hacer tarea exploratoria y tarea de explotación e ir incrementando reservas y mejorar la producción. Entonces, le entregan con 2 millones de barriles de reservas. Ya se han explotado aproximadamente 6 millones de barriles de reservas a la fecha, porque el informe de la Contraloría tiene información anterior. Pero viene el tema, ¿cuánto tiene de reservas el campo hoy? El campo hoy tiene alrededor de 7 millones de reservas. ¿Qué quiere decir? Que se han explotado 6 y todavía quedan 7. Son 13 millones lo que la empresa ha logrado descubrir. Pero con todos estos argumentos que usted expone, parecería avalar incluso lo que ha dicho el vicepresidente Jorge Glass, que en este caso es un tema de una persecución por parte de la Contraloría hacia él porque no hay sustento que dé paso, porque no hay ningún perjuicio al Estado, sino más bien un beneficio al país a través de la adjudicación del contrato del campo petrolero Singue. Precisamente por eso es que la norma legal, el artículo 16, prevé que en estos casos de mejoramiento de la producción y de mejoramiento de las reservas se le pague un premio a la compañía, una tarifa adicional. Pero da a entender la Contraloría otra cosa, permítame decirle eso. De entender de que más o menos el campo Singue ya sabían que era una maravilla. Le traje un sketch chiquito de lo que dice la consultora RPS Scotia, que contrató el Estado ecuatoriano, y es una empresa de renombre mundial, sobre la valoración de Singue. ¿Qué dice? Ese era el criterio que tenían de Singue antes de que entre a trabajar estas empresas.
Dice, no hay nada en la información disponible que pudiera indicar que la producción en Zingue pudiera ser mejorada. Es la opinión del EPS que CPA, o sea, el Consorcio Petrolero Amazónico que tenía el anterior contrato, no puede mejorar la producción por encima de la curva base del contrato. Vinieron esta nueva gente, hicieron un trabajo técnicamente excelente y prácticamente contradijeron este estudio de esta consultora internacional norteamericana. Y ahora ha sido un problema el mejorar la producción. Entonces, el problema es que si aplican esta lógica, doctor Tandazo, van a tener que caerse todos los contratos de prestación de servicios porque van a tener que recalcularse esas tarifas. Lo mismo los contratos de recuperación mejorada, no se podrá renegociar Sacha y no se podrá entrar en Suroriente, porque la gente de Contraloría cree que la actividad petrolera es una actividad como producir otro tipo de productos en donde no existe riesgo, en donde no se toma en cuenta el tema de inversiones. No para finalizar, desde su punto de vista, entonces este caso del campo petrolero Zingue, este proceso que se ha... Por un lado, que se ha abierto con una indagación, como decíamos al inicio, que hay una indagación de responsabilidad penal para 21 funcionarios y por otro lado se habla ya de un delito de peculado, podría pasar a la historia, pero de manera negativa, marcando un mal precedente de lo que usted denomina es un gran error realmente. Mire, igualmente para culminar, señor presidente de la República, señor ministro de Hidrocarburos, no se quede callado. Porque esto que están diciendo de Zingue les repercute en todos los contratos. Si se quedan callados después, verán cómo salen de este atolladero. Métanse en el problema, analicen, pidan el informe de la Contraloría para que se den cuenta las cuestiones que se dicen allí. Porque lo que hoy se está firmando, quién sabe si la Fiscalía les presta oídos, mañana va a ser un despropósito que lo pone al país patas arriba. Con eso ahí nos quedamos, doctor. El presidente Moreno decía que vamos a otro tipo de administración donde desaparece el odio. Y uno dice, meter a 21 funcionarios con esto, cuando hay casos sí representativos, y meter esto, yo no sé si es para ayudar, más bien para después decir, no han tenido nada que ver, o para qué es, porque esto ante un tribunal imparcial, esto se cae, y además deberían seguir acciones contra la Contraloría, porque no puede ser que con esto intranquilicen a una cantidad de familias y creen zozobra y creen estas expectativas, porque a todo el mundo está hablando de cómo se han robado la plata de Zingue. Con eso de aquí, el principal doctor, nos vamos a beneficiario quedar. de Zingue es el Estado ecuatoriano. Con esas declaraciones nos quedamos, doctor, agradeciéndole su comparecencia, más bien su criterio, que dista mucho de lo que hemos venido escuchando durante estos días sobre el caso del campo petrolero Zingue. Le agradezco que haya estado aquí en los desayunos de 24 horas.